Alumnos de acá, continuamos estudiando acerca de Gesed y Sedaká, las leyes pertinentes con respecto a cuándo se declara que algo es Gesed y cuándo algo se declara que es Sedaká. Y aquí en el libro A Todo Dar de Jajam Amram Ben Diwan hay unos conceptos interesantes, hay unas preguntas interesantes acerca de Sedaká. ¿Cuál es el beneficio que obtengo al separar Maaserot? Ayer vimos que la mitzvah no es únicamente dar el maaser o dar terumó, no. Y pasa mucho también con respecto al kashrut. Hay veces que pensamos que la mitzvah es comer kasher, pero no. Es importante comer kasher y es importante dar maaser y terumot y sedakot seguro. Pero con respecto a la mitzvah, por ejemplo, en el kashrut es vigilar, mirar las señales de kashrut de los animales. Que, por ejemplo, un animal terrestre tenga, ¿sí?, su pezuña partida y sea rumiante. Hay que ver eso. La persona cuando compra el pescado, que se asegure que tiene escamas y aletas. Empieza desde ahí la mitzvah. La mitzvah no es solo comer kasher. La mitzvah empieza desde que uno mira los signos de idoneidad de un animal que sea kasher. La Parsha Re en la que nos encontramos dice, hay 55 mitzvot en esta Parsha. Y pese a que sabemos que el libro de Devarim es un Mishneh Torah, es un recuento a lo que aconteció con Am Israel, sobre todo en el desierto, desde la entrega de la Torah en adelante, sabemos que hay nuevas mitzvot en el libro de Devarim. Y aunque ya allá en la Parashá Shemini se nos habló de todas las leyes dietarias de nuestro pueblo, del kashrut, de las señales de kashrut de los animales, en esta Parashá viene la mitzvah de asegurarse de las señales también de los animales, en especial de los animales de las aves. ¿Cuál es el signo de kashrut de las aves? Que no sean de rapiña y que no sean rapaces y que no coman carroñera, que no sean carroñeras. Entonces, igualmente, tenemos que saber que en el macer no es solo dar el macer. ¿Desde dónde empieza el dar y macer? Cuando lo separas. Ahí es cuando se designa que la Guimará trae cosas impresionantes, maravillosas, como la gente anteriormente separaba. Seguramente una persona hoy, teniendo una fintech, teniendo cuentas bancarias, manda un dinero de aquí a allá, hace una gestión, hay un bolsillo para ahorrar en todas estas aplicaciones. ¿Cómo hacían antes? Que no existían aplicaciones bancarias, ¿cómo hacían en los tiempos del templo? Y nos enseña la Mishnah que se destinaban tinajas que estaban marcadas con letras, ¿sí? Por ejemplo, la mem, para designar que eso era maserot. Y en el momento que la persona empieza a dividir el dinero o los productos agrícolas, porque sabemos que hay todo tipo de maserot, en ese momento empieza a darse el cumplimiento de la mitzvah. Entonces, al diezmar nuestro dinero para causas caritativas, estamos haciendo una mitzvah de tzedakah y solamente ya eso es ganancia. Nuestros sabios nos dicen, y justamente en esta parashá Re, qué bonito, cuando se une la parashá con lo que estamos estudiando, dice, maaser te hacer, diezmarás, está escrito en esta parashá. La mitzvah de Maser Sheni está en esta parashá. Y nuestros sabios enseñaron qué es Maser de hacer, diezmarás, significa Maser de hacer que de Shitid Asher. Que la persona que seguro diezma tendrá riqueza. Es Oshir, es una persona rica. Pero entonces, a veces pensamos, uy, como escuchamos del Jajam que tenemos que diezmar para ser ricos, pensamos que ese es el beneficio del Maser, o ese es el beneficio de la Sedaká. Realmente la Sedaká en sí misma ya es un beneficio. Que no estás en el rango de población que necesita algo, sino que estás en el rango de población que quieres dar algo, que estás ayudando, que estás devolviendo al mundo. ¿Sí? Es algo precioso, es algo bellísimo. Dice, pero nuestros sabios afirman al interpretar el pasuk del cual aprendemos esta costumbre que Hashem promete dar bendición y riqueza a quien se paga su maaser. Hay muchas misbot que contienen una promesa divina. Por ejemplo,
Kibud Abehem, honrar a papá y mamá, tiene una gran promesa. Arihud Yamim, tiene largos días. Lemaan y Arihun Yameja. Es decir, con su cumplimiento se nos alargan los días de su vida. La misma promesa figura con el precepto de Shiluah Hakem, cuando uno envía a la madre y toma los polluelos. Pero aún así está prohibido poner a prueba cualquier promesa, solamente la costumbre del Maser, como está en el libro de Malají, y dice, pruébenme en esto, señores. ¿Sí? En eso podemos probar a Hashem, que la persona que lo hace, Hashem traerá riqueza en su vida. Pero ojo con lo que la persona define como riqueza. Riqueza puede ser que sí hay una riqueza material, mucho dinero, aumentar en creces en todo lo que tiene, pero ¿qué es riqueza también? La riqueza es espiritual, tener un hogar, familia, no estar enfermos. Hay muchos tipos de riqueza. Hashem la hará rica, que de Shitid Asher, y le dará verajá, reiterando, esta es la única misma con el permiso de probar a Boreola. ¿Cómo puede ser que haya personas que sí separen el maaser y no sean ricas? Ay, es que yo para qué separo el maaser, si me doy cuenta que fulano sí lo hace y le va mal, o anda ajustado, o realmente no. ¿Sí? Dice acá, para esto hay que analizar claramente. No todos los que dicen dar sus maserot en verdad dan el 10%. Fíjese por ahí el jajá. Hay personas que dicen yo doy el maser, pero generalmente puede ser que no lo esté dando completo. Y también puede llegar a pasar que no lo está dando con la conciencia correcta. Si una persona separa el máster de su ingreso, pero él sabe que tiene cierta obligación con la comunidad, por ejemplo, una membresía, una habilidad, ¿es permitido de ese dinero pagar o se ve como que lo ven atado? No, es permitido, no hay problema. En este caso, sí, seguro que cuando entren disposiciones de que está un templo en pie, el Bet HaMikdash, que justamente el Maser tiene que ser canalizado de otra manera, en este momento todo lo que pueda ir hacia el Shul, el templo, el Bet HaKnesset, demás gastos de Arijá y tal, por ahí se pueden coordinar. Claro que sí, no hay ningún problema. ¿Listo? Solo que sí es importante que la persona haga la división de lo que es un maaser. Hay muchas leyes con respecto a maaser. Por ejemplo, para una mitzvah, la persona puede decir, uy, no tengo, ya se acerca, estamos cerquita a Mina Noraim, estamos cerca a Yom Kippur, a Rosh Hashanah, estamos cerca a Sukkot, y la persona puede decir, uy, voy a sacar de aquí para el vestido de los niños, voy a sacar de aquí para la fiesta, ¿puede hacerlo? No, no puede hacerlo. O, por ejemplo, puede decir, voy a sacar de aquí para comprar el ulab o el etrog. No, la mitzvah tiene que ser 1000 por 1000 de la persona. No puede ser con el dinero de Hashem. Entonces, el etrog no. Pero digamos que la persona tiene más error y tiene que pagarle al maestro de Torah o el colegio, la yeshiva, la metivta, el majón donde está estudiando el niño o la niña. Nos dicen los sabios, de ahí, el macer puede sacar para pagar el gasto espiritual, la formación espiritual que tiene el niño. Entonces hay casos en los que el macer sí se puede utilizar y hay casos en los que el macer no se debe utilizar. Esto sobre todo para cosas de mitzvah, ¿sí? Que la persona necesita hacer mitzvah, por ejemplo, comprar su tefilín, no puede sacarlo de ahí, ¿sí? Pero va a comprar un libro de Torah. ¿Sí? Puede utilizarlo para comprar un libro de Torah siempre y cuando, dice Rabeno Rafael Cohen Soae, siempre y cuando coloque la condición, cuando lo compró, que de este libro se beneficien más personas y que lo va a prestar para que otras personas lo lean. Tiene más que un libro. Pero el tefilín es una mitzvah que la persona tiene sobre sí misma. ¿Y si se pide acá para los tefilín tampoco? Ahí hay muchas opiniones al respecto. Seguro entendemos que si es una persona que no tiene grandes recursos y que es yudí, perdió, extravió sus tefilín por X, Y, Z, no tiene tefilín, es mitzvah que le apoyemos, que le ayudemos, que recaudemos, que pidamos de acá para esto, seguro. Pero obviamente la mitzvah, para que la mitzvah sea de la persona, tiene que comprar. Hay una alajá interesante
de qué pasa con una persona, un comunitario, para que entendamos el punto, que llega a un Beta Knesset y hay por ahí talitot. ¿Sí? Están ahí, están los talitot, o está el talit de un compañero. ¿Se hace verajá o no se hace verajá por un talit que es prestado? Sí. Depende. Entonces, siempre en el judaísmo depende. ¿Listo? Si el talit es de otra persona, 1000%, 100%, ¿sí? Lo indicado es que no, ¿cómo va a ser mi verajá por un talit que no es de él? Pero, antes de que se apresuren, también en muchas sinagogas hay fondos de Sedaká, hay fondos con los cuales se compran los artículos o los ítems que hay en un Beda Knesset, entre ellos los talitot. Entonces, digamos que en la comunidad destinaron un dinero, un rubro, que ese dinero fue un aporte de todos los comunitarios para comprar esos talitot, y hay 3 talitot, digamos. Esos 3 talitot son de toda la comunidad. En el caso de que el talit sea de la comunidad, se puede hacer verajá porque él también aportó y ayudó a comprar. Él se considera comunitario, ¿sí? El mitpalel cuenta y hace verajá por el talit. Ese sería el mejor escenario. Lejatjila, bediabá de panzazo, también hay personas que bendicen por un talit que no es de ellos, no hay problema, pero lo mejor es que la persona sea va a la mitzvah, el dueño de la mitzvah. En el caso, por ejemplo, ahorita ya se acerca Sukkot, los etrogim. La persona no cumple con un etrog prestado. Tiene que ser de su propiedad los 2 primeros días de la fiesta para decir que cumplió conforme a la Torá. Entonces, dado que objetos que sean de mitzvah, se requiere, Baruch Hashem, que sea el dueño él mismo de la mitzvah, mejor sea que la persona compre con su propio dinero, con lo que quedó de sus ganancias y demás, el artículo que necesita. Pero en el caso de los libros, no es su mitzvah. Él puede participar a otros también de eso. Él puede participar a otros de que otros lean los libros. Él puede participar a otros que también se beneficien con estos libros. Y también es contenido que se puede entonces utilizar siempre y cuando la persona coloque la condición de que está dando, prestando los libros para que otros también los estudien. Si la persona dice, esto es del Maaser, compró los libros y los libros están bajo llave allá en su casa, ni su esposa los puede leer, ni sus hijos los pueden leer, esos no son libros de Maaser, esos son libros de la persona, pero no les está dando justamente la forma para que otros se beneficien. Entonces vamos a ver acá. Hay gente que calcula el diezmo de forma aproximada. La Mishnah de Masechet Agot dice, Asli Harrab, ¿sí? Hace para ti un rab, en un lado de la Mishnah dice, ve con el jajaber y compra para ti un amigo. Y otro lado de la Mishnah también dice, hacerle rab, hace para ti un rab, y dice, y no des el diezmo conforme tu estimación, ¿sí? Y sal de las dudas que tenga. Así dice la Mishnah. Entonces, no sirve hacerlo así, de forma estimada, decir, uy, esto fueron, y vamos a como que a aproximar el peso hacia tal lado, hacia tal, no, sí, hay que ser, Baruch Hashem, correcto. Hay personas que dicen, no, pues le voy a dar un poquito más a Hashem mejor. Sí, tampoco está bien. Sí, la Torah en Devarim también nos dice, no aumentes ni quites. ¿Qué es? Sí. Además, muchas veces no lo separan de la manera correcta o peor aún, tienden a darlo de mala gana. Hay formas de dar más error y termo, y si nosotros lo damos así, hacer esto no solo les impide obtener resultados positivos, sino también se considera un pecado, y no importa si se te dan millones de dólares a la tzedakah, hay que saber cómo darlos, y para eso es necesario estudiar o consultar una opinión rabínica profesional conforme a cómo se hace de una manera correcta. ¿De qué le sirve a la persona? Ganó miles de millones de dólares, viene con su maaser y lo tira en el piso del shul. Tome, aquí está el maaser. Si Hashem recibirá algo así, ¿será la mejor actitud, la actitud correcta? Muy bien, como complemento, dice Jajam Amram, quiero mencionar que esta pregunta hay que formularla de otra manera.
Hay muchos testimonios de personas en el mundo que se han hecho millonarios gracias a que separan el maaser. ¿Por qué aún hay gente que todavía no separa bien su maaser? Entonces nos dice aquí, jajam, aunque siempre pensemos que el maaser es lo mismo que se da acá, en realidad hay diferencias. Hay diferencias alágicas sobre esto, ya que encontramos que maaserot, terumot, maaserot, es una obligación, es una jobá para el yudí. El roce de acá no es una obligación, ¿sí? Pero, Sedaká es una muy buena costumbre, pero en pero, cuanto a la cantidad, por ejemplo, Maser está delineado, que hay una cantidad que debes dar conforme al ingreso neto que la persona recibe. Pero Sedaká, la persona tiene topes y puede guiarse de esos topes si quiere dar el 2%, 3%, 5%, 20%. Sí, esos topes no están. ¿Tú tenías una pregunta? el no hacer en sí es una mitzvah, ¿no? O es una, ¿me explico? O sea, una obligación que quedó pues, por lo del el Bet HaMikdash y quedó, pero es una mitzvah misma. Justamente dentro de las 613 misbot de la Torah, en esta parasha Re'eh, está la misbah de dar Ma'aser Shem. También en las otras parashot hay otras parashot donde muestra que es misbah dar Ma'aser Oni y dar Ma'aser Rishon. Es misbah que hoy por hoy, que depende la misbah del Bet HaMikdash, no podemos completarla 1000 por 1000. Pero Am Israel, sus Rabanim, han aprendido y han adoptado de que justamente dar ese porcentaje en Sedaká, dan ese mismo porcentaje, lo dan en Sedaká a la comunidad, al rabino, a los Gabaim de las comunidades, para que ellos decidan sobre quién mejor poder hacer circular el maaser y que se puedan suplir las necesidades de Shabbat, suplir las necesidades de vestimenta, de ropa, de abrigo, de tantas cosas. ¿Sí? Esa misma cantidad decidieron Jajamim dar y que la gente da y pues la persona lo separa, lo divide y todo, pero cuando ya lo da al lugar, dice, estos son, ¿sí? Esta es mi sedaj. ¿Sí? No, como tal no se puede dar Maserot. Maserot como tal, hoy en día no, pero es mitzvah de Oraita y Sí. es Jobá de Oraita. Mismo, por ejemplo, que tenemos el caso de aquellas mitzvot que dependen también del Bet HaMikdash, que como no está en pie, es mitzvah, pero como no está en pie, no podemos cumplir esa mitzvah en este momento, en la actualidad. ¿Listo? Sí. Pero si alguno tuviera la jobá de hacerlo, de Maserot, no es todo el mundo, es aquel que es judío. ¿Listo? Pero entendiendo obviamente las proporciones. Hay dos opiniones sobre esto. La primera es que dice que es costumbre por sí misma de la sedaka independientemente, la costumbre del macer. Son dos costumbres. Y hay otra opinión que establece que el macer es parte de la sedaka y quien cumple con el macer, ¿sí? La persona que está dando el porcentaje, está cumpliendo con sedaka. Porque hoy en día, ¿cómo regulamos o cómo se trata este dinero de macerot? Como sedaka, como una donación. Por lo tanto, el macer es la cantidad establecida por nuestros jajamim para cumplir la mitzvah de sedaka. La persona que da el homesh, el 20%, hay personas que no solo dan el 10, dan el 20, y entonces ellos sobre sí mismos recaen la responsabilidad y dicen, tomo de aquí 10, que aunque no tengo la obligación de dar macer, esto es como si fuera el macer, y tomo acá 10%, que es como si fuera de acá, y eso se destina en las sinagogas, a los kolelim, en las yeshivot, centros de Torah. Aquí hay algo hermoso, es muy, muy bonito con respecto al homesh y las de acá, y que recordar que son dos misbot que solo aplican de darse, de entregarse a Am Israel. No le puedo preguntar a la persona, ya diezmaste, ya hiciste maaser a un yudí. El yudí dice, yo lo di a personas que estaban en la calle, ¿sí? Que no tenían que comer. Entonces, wow, Asau Baruch, increíble, es algo muy lindo. Hizo Gesed, se portó como Abraham vino, pero eso no es ni sedaká y eso tampoco es maaser, no lo es. ¿Qué, Ah, qué pero si la categoría tiene, qué importancia tiene
el caso, como usted dice, de una persona de la calle que no es Judy, pero que está muy mal, muy Salió al mal, mercado, por ejemplo. y le saca uno y dice, ¿qué me va a hacer? Son 500.000 pesos. Yo entiendo de que es ayudía y que debo apoyar, pero sé que está también mal él, si le doy 200 a él 300, ¿eso está mal? Entonces, no, tenemos que entender, no es que esté mal. Lo que tenemos que entender es que dio justamente 300, ¿sí? Dio 300 en Maser Ayudí. y 200 en Gesed. Son cuentas diferentes. Pero Que como la la misma, persona, que la persona no sienta que hizo, que su dinero fue a hacer. No, porque no lo entregó, sí, fue la mitad, pero está bien, también está bonito, está muy bonito, pero hay algo que nos dicen los sabios, asegurarnos sobre quién recae el maaser. El maaser tiene kedusha, tiene santidad, ¿sí? Lo está dedicando a Hashem y es como si nosotros administráramos el dinero que Hashem nos dio para dárselo a aquellos que más necesitan en este momento. Pero entonces aquí hay algo hermoso que nos está enseñando. Antes de tú, seguro, preocúpate, todos preocupémonos por la paz mundial, por acabar el hambre en donde haya hambre, ¿sí? Por hacer una huella en el mundo. Preocupémonos, hagamos fundaciones, todo, no reparemos, Baruch Hashem, en toda la ayuda que podamos dar social, pero no nos confundamos que primeramente el que primero hay que ayudar es el de tu casa, el de tu familia, el que está más cercano a ti. La persona puede decir en su interior, yo quiero ir, ¿sí? Y dar algo, por ejemplo, a las personas, no sé, de La Guajira, si me ven en este momento. Hacerlo está maravilloso, y se puede hacer, está bien, ¿sí? Pero, ¿y si su esposa está aguantando hambre o necesidad, sus hijos, sus hermanos, ¿sí? Conoce que hay un Cohen, un levita que vive cerca y que le está costando llegar a fin de mes, y la persona está más preocupada por los que están ahora, entonces su gesed no es gesed en absoluto. ¿Por qué? Porque ese gesed es para figurar. Ese gesed nació como por motivo de hacerse conocer, de buscar un reconocimiento. Sí, hay que aprender de Abraham Avinu. La tienda de Abraham Avinu estaba abierta hacia todas las direcciones. ¿Por qué estaba abierta hacia todas las direcciones? Ramín dicen cosas maravillosas sobre eso. Una, porque de donde viniera la persona necesitada, él pudiera atender. Pero otra es que estaba abierto porque todos los de su casa ya estaban suplidas sus necesidades. Y una vez ya se suplan las necesidades, voy hacia adelante. ¿Sí? Ahí sí me preocupo por todos los demás. Entonces, por eso Jajamín nos han dicho, mira, revísense primero en la comunidad, demás. Hay comunidades, Baruch Hashem, Kol HaKavod, que dan muchas sumas de dinero grandes y las mandan a Israel. Oh, Kol HaKavod, está bonito. Pero hay veces que se están pasando afugias y penas y dificultades en las mismas comunidades. Entonces hay que llegar a lo que tú dices, un equilibrio. ¿Sí? Hay que llegar a un equilibrio. Preguntan Jajamín, ¿qué es mejor? Tengo, puede ser 1,000 pesos o $1,000. ¿Me entiendes? $1,000, tengo $1,000 y quiero darlos en Sedaka. Puedo coger los $1,000 y dárselo a una familia. O puedo coger 10 familias y darles de $100 a cada uno. ¿Dónde se invirtió o cómo fue mejor invertida la ciudad? una familia que al tener esa cantidad suple su necesidad. No, justamente desde en Jajamín, Al cuando le revés. damos a cada uno. ¿Por qué? Porque en la primera fue una mitzvah, en la segunda fueron 10 mitzvot. Sí, ayudé a muchos más, intenté ayudar. Sí, obviamente, si podemos dar una contribución digna, que sea Baruch Hashem, loable, donde esa contribución realmente significa un impacto positivo para suplir eso, Baruch Hashem. Ahora, voy a hacer el mismo caso, no. Entonces, como el rabino dijo esto, voy a coger entonces el 1,000 pesos colombianos y lo voy a dividir en 10 monedas de 100. ¿Sí es así? Sí, 10 monedas de 100. No, ahí no.
Sí, obviamente que tenga un impacto positivo esa donación que estoy haciendo y sobre todo, como dice Jajam Amram, con alegría. Estudiamos un poquito, Baruch Hashem, que estamos hablando de dádivas a los pobres, el Mishneh Torah, Sefer Seraim, el Rambam estipula algunas buenas conductas con respecto a cómo dar dádivas a los pobres. Leemos algunas alajot y continuamos con la tefilá de Arvit. Dice: hay dádivas como la sexta que se da a los pobres de la siembra de la tierra. Es el diezmo que se les da denominado Maaser Oni. He aquí el orden de contribuciones para los Kohanim y los Maaserot. Entonces, ¿cómo era en la antigüedad cuando uno cosechaba un campo? Tras cosechar el cereal o recoger los frutos de los árboles, una vez terminada la tarea, se ha de separar del producto una parte de cada 50, denominada Gran Terumá, y dársela al Cohen. Esto está escrito en la Torá, las primicias, Bikurim, lo primero de tu trigo, de tu mosto y de tu aceite. Después se ha de separar el resto de un décimo denominado Maaser Reshon, y dárselo, quien era el que se le daba este diezmo, al levita. De esto está escrito en la Torá, porque el diezmo de los hijos de Israel lo di a los levitas. Solo levitas, aunque en muchos lugares quieren dar a conocer que levita es el que sirve a Hashem, no. Levitas son los hijos de Aarón a Cohen. Sí, levitas son aquellos que son designados como Levim, y eso viene por estirpe, eso viene por familia, por descendencia. Esto no es de que alguien quiere servir a Hashem y ahora se llama levita, eso está mandado a recoger, eso no es así. ¿Listo? Después se ha de separar el resto de un décimo denominado Maaser Sheni, que es el que nos habla en la parashá de la semana. Está reservado a sus dueños. Ese diezmo se lo come el dueño. ¿Dónde? Sí, en Jerusalén, para que lo coma en Jerusalén, acerca del cual está escrito: si un varón quisiera rescatar de su diezmo, y también apartarás el diezmo y lo comerás ante Hashem tu Dios, en el lugar de Makom Asher Ibhar, en el lugar que Hashem haya decidido. ¿Sí? Hasta Hashem pensó que parte del diezmo era para la familia, para que pueda subir Shalosh Regalim a las festividades y alegrarse con Hashem. Dice: conforme a este orden, se separan los tributos del primer año del ciclo heptenal, el segundo, cuarto y quinto, pero en el tercer y sexto años del ciclo, después de separar el Maaser, se separa Maaser Oni, es el diezmo que iba a los pobres. Se dejaba a las afueras de los campos, si había mesas, se disponían lugares para que los pobres pudieran venir y coger todo eso que era Maaser. El año de remisión, en el año de Shemitah, todos los productos del campo se consideran bienes mostrencos, no se separa terumá ni ninguna clase de maaser. Aquí hay un dato curioso. ¿Sí? Maaser se da cuando uno trabaja. Si la tierra en el año de Shemitah no se trabaja, no hay maaser. ¿Qué maaser vamos a dar? Ninguno. Es cuando la tierra se trabaja, ni el primero, el segundo, ni el diezmo del pobre. Última alajá. Un maaser rishon shelakach a Levi. El maaser rishon que se da a Levi, el perush mimenu echad, maasara benotenu la Cohen. El Levi de ese diezmo tiene que darle al Cohen, ¿cierto? La décima parte. Behu anikra teruma maaser. Y él lo llama como una donación de maaser y se lo da al Cohen. Es decir, a través de este ejercicio, ¿sí? Hoy por hoy es difícil que una persona se pueda guiar por los ciclos de 3 años, ciclos de 7 años, donde guardamos Shemitah y cómo proceder con el Maaser de cada año. Esto solo se sigue, Baruch Hashem, para obviamente a Israel, y poder entender que eso es de una forma agrícola, ¿no? Pero sí enseña algo precioso, con eso termino, para que hagamos la tefila. Nos enseña que toda persona Hashem quiere que dé, porque tanto el israelí, el que es de promedio, el de a pie, da, el levita da, le da al Cohen, y el Cohen también da. Hashem quiere que demos, ¿sí? Y más que todo que emulemos a Hashem. ¿Sí? Si Hashem da, nosotros, ¿por qué no podemos también emular a Hashem? Como dice Rabbi Moshe Cordovero, alaba Shalom,
el Tomer Débora, emular los caminos de Hashem. Si Él da, pues también nosotros dar. Es mucho mejor dar, Baruch Hashem, que esperar que le den, ya que le den, ya que le den, como hemos aprendido, Baruch Hashem, en estas leyes. ¿Vale? ¿Hay algún comentario o pregunta?